Buenas tardes. Lamento no poder acompañaros, pero os felicito por llevar 31 años trabajando por el dolor en España. Me toca hablar de cómo el manejo del dolor agudo posoperatorio puede evitar la cronificación del dolor. La IASP lo considera tan importante ya que más del 60% de los pacientes de los 100 millones de personas que se operan pueden tener dolor y lo hizo motivo para darle visibilidad de todo el lema de un año. Y además, tanto la Asociación Americana del Dolor como todas las asociaciones de anestesiología y de dolor, tenemos programas para mejorar el dolor posoperatorio y además ver si esto es predictivo. Lo importante es que el dolor crónico posquirúrgico es una entidad per se, es un diagnóstico de exclusión y tiene sus repercusiones médico-legales, por lo que hay que darle la importancia que tiene. Y la analgesia multimodal. Actuemos en todos los niveles que podemos modular esa respuesta al dolor, desde la percepción, la modulación, la transmisión y la transducción del dolor. Actuemos simultáneamente con los fármacos y las técnicas analgésicas que tenemos sobre los targets del dolor para reducir esa respuesta al estrés y a la inflamación, para prevenir la cronificación. Hoy en día, sobre todo con las políticas americanas de anestesia libre de opioides y recalcando la importancia de la anestesia local regional. Pero hay factores de riesgo inherentes al propio paciente, su edad, comorbilidades, miedos al tipo de cirugía y a la técnica empleada. Es importante ver todos los miedos que el paciente tiene antes de una intervención quirúrgica. Miedo a la anestesia, al ambiente hostil, al dolor, sobre todo, a que le pinchen o a cómo quedará. Aunque se ha visto que son factores predisponentes, ser joven, el sexo femenino, las ideas de depresión, el catastrofismo y en los niños el catastrofismo de los padres. Es muy importante la técnica quirúrgica. Las cirugías abiertas son más dolorosas, con más probabilidad de producir dolor postoperatorio que las mínimamente invasivas o laparoscópicas, la duración mayor de 3 horas, la urgencia con infección, inflamación o isquemia y, por supuesto, la localización anatómica. Todos conocemos que es más frecuente el dolor post-toracotomía o post-mastectomía, las amputaciones o la cirugía ortoprotésica de rodilla y cadera, pero incluso una hernia inguinal por la localización anatómica tiene bastante dolor neuropático posquirúrgico. Como ejemplo, el síndrome postmastectomía, que es más frecuente si además se hace el tumor, si hay que operar en el cuadrante superior lateral, si el paciente ha recibido radioterapia por la localización anatómica de los trayectos nerviosos. Y es un síndrome frecuente que hay que darle visibilidad y tratarlo a tiempo. Pero no solo grandes cirugías oncológicas, sino pequeñas cirugías, de la mayoría ambulatorias, es la neuropatía posquirúrgica más frecuente, el dolor sobre todo del hilio inguinal, porque afecta a los territorios, sobre todo en varones y sobre todo si van a llevar una malla. ¿Podemos actuar manejando el dolor agudo postoperatorio para prevenir ese dolor? Bueno, hay que actuar con todas las armas que tenemos, terapias, las técnicas quirúrgicas, la anestesia locorregional y los múltiples fármacos sobre los diferentes targets para minimizar el riesgo, sobre todo de sensibilización central y periférica. Dentro de este abordaje multimodal es el abordaje multidisciplinar, educar e informar. Con los niños ya se hace quirófanos amables, entran en coche, con dibujos bonitos, pero para los pacientes adultos también. Hay hospitales que tienen circuitos donde al paciente se le explica todo lo que le va a pasar en el intra, en el pre y en el postoperatorio. Y eso mejora se ha visto que es un factor predominante para la cronificación del dolor posquirúrgico. Dentro de los 5 grandes bloques que tenemos en esta analgesia multimodal están evidentemente los fármacos intravenosos u orales, la vía intramuscular está descartada, la infiltración de anestésicos locales a nivel de la incisión o intraarticular, las técnicas locorregionales o sobre el neuroeje y otras terapias conductuales o mediante la utilización de TEMS y existen múltiples estudios y todos conocemos cuáles son las más indicadas, sobre todo en las donde hay más posibilidad de dolor agudo postoperatorio y de su cronificación. Llama la atención que algunas de estas estrategias como el uso de los gabapentinoides eran los artículos publicados en una dosis muy altas. En la realidad, a ninguno de nuestros pacientes le daríamos 1.200 miligramos en dosis única previa a una cirugía, pero los estudios siempre se hacen en condiciones ideales y la práctica real es otra. Además, el uso de ketamina por la desconexión o de lidocaína intravenosa. La ketamina no se ha demostrado, tiene una débil evidencia, pero la lidocaína sí. Pero son todo armas terapéuticas para mejorar el dolor agudo en los pacientes. En la
actualidad que nos toca vivir, esa pirámide de tratamiento analgésico ha cambiado, mediatizado por la opioidofobia americana, que no es una relación directa con nuestro país, pero además con estas anestesias libres de opioides, con esta combinación de diferentes fármacos para analgesia multimodal y además incentivado por los protocolos de altas precoces de recuperación como solo será o en los mayor de los pacientes ambulatorios. Este es un ejemplo de este año donde quiero resaltar la importancia de la protocolización. Todos aún hemos visto, sobre todo en los sitios donde no hay programas de dolor agudo, en las salas quirúrgicas, nolotil y dolor. Eso tiene que estar desterrado. Ya sabemos que duele, no hay que esperar y ver, sino hay que prevenir. Y las dosis fijas de analgésicos, combinación de COX-2, tramadol o AINES con paracetamol, se ha visto que son eficaces para el control del dolor agudo posoperatorio y previenen el dolor crónico. Llama la atención también en este protocolo la dosis tan alta de midazolam preoperatoria que se da a los pacientes. La mayoría de nuestros pacientes los premedicamos en el antequirófano o en el quirófano y en pacientes ancianos a dosis mucho menor, pero esto es lo que reflejan algunos estudios. Lo importante es protocolizar en las cirugías que ya sabemos que van a ser más dolorosas, las amputaciones, las toracotomías, las mastectomías y preguntar al paciente, pasar escalas validadas, los programas de seguimiento del paciente, hacer colaboración multidisciplinar para que el rehabilitador, el cirujano, el fisio y luego en el posoperatorio también en atención domiciliaria o en su domicilio sepamos todos y trabajemos conjuntos para quitar el dolor a los pacientes. La cirugía torácica, una de las más dolorosas, con una gran cantidad de inervación nerviosas. Tenemos a nuestra disposición multitud de técnicas anestésicas analgésicas que mejoran ese dolor agudo posoperatorio, facilita la recuperación, el alta precoz y la fisioterapia. Y son útiles para prevenir ese daño neurológico. Es importante decir que no son técnicas aisladas, debe combinarse con analgesia oral o intravenosa en las primeras horas y algunos protocolos ya inciden, y esto es importante, en lo que no es eficaz o en lo que no debemos hacer. Tan importante es lo que podemos y lo que sabemos hacer, porque somos bastante virgosos en hacer técnicas anestésicas, pero hay que hacer lo que de verdad aporta valor y se ha visto que es eficiente. Y una mención especial son los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos sometidos a grandes cirugías, muchos de ellos tomadores crónicos de opiáceos a altas dosis porque tienen dolor. Yo los equiparo también a los pacientes con dolor crónico severo. Vamos a ver por la longevidad de la vida más pacientes con dolor crónico con opiáceos mayores. Hemos de hacer un plan terapéutico, explicárselo al paciente. Evidentemente tendrán mayor recursos, pero lo que sí que está demostrado que las recomendaciones basadas en la evidencia de utilizar los opiáceos en oncoanestesia, que son seguros, que no afectan a la recurrencia tumoral y que muchos de estos estudios son incompletos o están hechos en animales. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos overbooking, poco tiempo quirúrgico, muchos pacientes, hemos de acabar a la hora. La mayoría de los pacientes, el 46% de las cirugías en muchos hospitales, incluso algunos, el 80%, son ambulatorios, con lo cual no se revisan, alta precoz, se da pautas estándar, muchas veces insuficiente del dolor. Los pacientes ingresados con los programas de ERAS, de dolor agudo, se dan muchas altas precoces, hay que hacer una buena pauta analgésica para casa, hacer protocolos y tener en cuenta al médico de cabecera, que a lo mejor es el que el paciente en su domicilio tiene más cerca y le puede consultar. Es muy importante que no solo informemos cada uno de lo que hacemos, el cirujano de lo suyo, nosotros los anestesiólogos de lo nuestro, sino que hagamos un plan, que preparemos al paciente para la cirugía, para la anestesia y para controlar el dolor. Las técnicas anestésicas que podemos hacer, estos bloqueos y tan estupendos que hacemos nerviosos, requieren formación, requieren un tiempo de realización y hay que tener en cuenta que en algunos pacientes con sobre todo anticoagulados pues no lo podemos hacer. Evidentemente se necesitan estudios prospectivos, randomizados, doble ciegos y controlados para encontrar tratamientos óptimos individualizados. ¿Tenemos evidencia de que estas técnicas de analgesia multimodal mejoran o previenen el dolor neuropático? Pues sí, hay muchos estudios donde de todas las multitud de cosas que podemos hacer y hay estudios que demuestran lo que va bien. Va bien el bloqueo epidural, paravertebral, para toracotomía, infusión de lidocaína, bloqueos de TAP para cesárea y un montón de otras técnicas anestésicas y analgésicas que no al lugar porque no hay tiempo, pero que todos conocemos y que debemos utilizar las que tienen evidencia. ¿Cuáles son las barreras que nos tenemos? Las de los medicamentos.
los AINES, el efecto techo, la gastrolesividad, con los COX-2 eso se pasaría, los efectos conocidos de los opiáceos, somnolencia, retención urinaria, etcétera, y la somnolencia, sobre todo los fármacos antiepilépticos. Además, las revisiones de la Cochrane en si administrar AINES preventivamente o intraoperatoriamente tampoco demuestra una diferencia significativa, solo se valoran a las 6 o 12 horas. Incluso los bloqueos, los estudios son a muy corto plazo, las primeras 24 y 48 horas. Evidentemente, cuando alguien les hace un bloqueo regional o una analgesia epidural, tiene menos consumo de analgésicos, menos náuseas y vómitos porque utilizas menos fármacos que son nauseosos y a veces la estancia disminuye. Este artículo, para finalizar, llama la atención, es de una revista reumatológica donde reflejan que no existe más dolor, no hay cambios en el dolor crónico si tienen más o menos dolor después de una artroplastia de cadera de rodilla en el posoperatorio inmediato. Lo que insisten es modificar los factores de riesgo, controlar el peso, la actividad física. Sabemos que eso es un poco irreal, es una pescadilla que se muerde la cola. No pierdo peso porque no puedo caminar, no camino porque no puedo hacerlo. Pero sí que es verdad que hay que controlar el rol de la enfermedad y evitar que tengan dolor previo. Podemos concluir que no tenemos la llave de si la analgesia multimodal puede prevenir el dolor crónico, pero está claro que mejorará si actuamos a tiempo, de manera preventiva, con esa conducta, esa preparación del paciente y de su entorno, que las técnicas quirúrgicas, cuanto menos invasivas y serán mejor. Las combinaciones de los bloqueos y técnicas locorregionales con fármacos y otras terapias se ha visto que son efectivas para el intra, para el posoperatorio inmediato y para la recuperación, y que se debe abordar al paciente también en este dolor agudo posoperatorio desde todos los aspectos biopsicosociales. Tenemos que romper esas barreras, quizás la llave no sea una, sino sean varias, pero lo que está claro que la clave del paso del dolor a cronificarse, el dolor agudo posoperatorio, es la sensibilización central y periférica, que hay que tener en cuenta los factores predisponentes, genéticos, dolor persistente, psicológicos, la técnica, etcétera, y que puede reducirse esa prevalencia de dolor crónico con una identificación precoz de esos factores y de los pacientes de riesgo. Hay que hacerles un protocolo a medida especial a esos pacientes que van a ser más susceptibles de presentar dolor postquirúrgico por cualquiera de los aspectos antes comentados o por la técnica quirúrgica en sí, y que existe evidencia de que la analgesia multimodal y la anestesia locorregional reduce el desarrollo del dolor crónico postquirúrgico, lo que sí que está demostrado que los equipos multidisciplinares son la base del éxito. Muchas gracias y que disfrutéis del congreso.